¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su primer video de el canal Opinión de Actualidad SB. En primer lugar, quisiera dejar claro que usted tiene todo el derecho de disentir. Usted tiene todo el derecho de pensar diferente a la opinión que yo le voy a expresar en este día. Sin embargo, siempre es importante informarse y tener todos los elementos que le permitan a usted formarse una opinión que sea precisamente informada, ¿verdad? Y que no pierda de vista algunos acontecimientos, porque muchas veces nosotros pasamos por alto y perdemos de vista la historia que hemos vivido. Y muchas veces escuchamos señalamientos que nos hacen emitir juicios en muchas ocasiones sin tomar en cuenta todos los elementos que tienen que ver con ese acontecimiento, al igual que también perdiendo de vista la fuente de la que nosotros hemos obtenido la información o los señalamientos de los que se están hablando. Por ejemplo, con los últimos acontecimientos y considerando que estamos en un periodo electoral y que surgen diferentes voces señalando cosas, en algunos casos con algún fundamento, en algunos casos sin ningún fundamento, algunas veces medias verdades, algunas veces mentiras completas y sin perder de vista de que una media verdad también se puede considerar una mentira completa. Me pareció interesante el empezar a compartirles las opiniones que muchas veces emito a través de mis redes sociales. Me llama la atención poderosamente de que los defensores de la democracia, esos defensores de la democracia entre comillas, que un año después continúan hablando de un golpe de Estado fallido por el hecho de que el presidente Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del año 2020, esos mismos defensores de la democracia ahora no dicen nada y se mantienen en un rotundo silencio con respecto a la última iniciativa de la Asamblea Legislativa que pretende realizar una evaluación del estado mental del presidente Bukele con el propósito de destituirlo de su cargo. Y no lo consideran golpe de Estado por el simple hecho de que son opositores al gobierno del presidente Bukele. Yo quisiera recordar que no hay seres humanos perfectos, ¿verdad? Todos cometemos errores, muchas veces con las mejores de las intenciones. Sin embargo, en lo personal, yo considero que muchas de las acciones que el presidente Bukele ha realizado han sido bastante acertadas en función de la población, aunque en muchos casos, de manera personal, yo no me haya visto beneficiado de esas acciones, porque no era parte de las personas que caían en los criterios que permitían que esos beneficios llegaran hasta mí. Sin embargo, hay dentro de las leyes que nosotros tenemos vigentes en nuestro país el principio de solidaridad. Entonces, yo creo que aunque yo no me haya visto beneficiado, si aquellas personas que lo necesitaban más que yo se vieron beneficiadas, pues eso habla bastante bien del presidente y de sus acciones. Como digo, esto que está ocurriendo, esos defensores acérrimos de la democracia no lo consideran como un golpe de Estado, no lo consideran un intento de golpe de Estado. Ahora, esto sí es constitucional, esto sí es permitido por la Constitución. Eso, a pesar de que, por ejemplo, las acciones que el presidente y el gobierno han tomado para enfrentar la pandemia, en una de las últimas encuestas, me parece que fue a nivel centroamericano, estas acciones gozaban del respaldo del 93% de las personas encuestadas. A nivel centroamericano, recuerdo que en encuestas pasadas el
manejo de la pandemia que había realizado el presidente, que usted lo puede constatar en los resultados, de menos contagios que en otros sitios, de menos fallecidos que en otros países, y que en algún momento hasta se estuvo ofreciendo espacios para que pudieran atenderse personas de países vecinos, han gozado del respaldo en su momento del 98% de personas encuestadas a nivel nacional. Sin embargo, esas acciones aparentemente para los partidos de oposición que se sienten, desde mi punto de vista muy personal, y como dije, usted tiene todo el derecho de disentir, se sienten desesperados porque ven que en las encuestas que se hacen con respecto a las elecciones no logran de apoyo, no logran levantar esas encuestas. Esos mismos que hablan de sembrar odio y división en el país son los que aparecen en algunos videos alentando a sus militantes a realizar acciones de violencia o a realizar acciones para defenderse. ¿Y defenderse de quién? Si, bueno, tomaban el caso de unos militantes de un partido político que desafortunadamente y aparentemente por una situación que tuvo que ver con la intolerancia y no con el quehacer político, resultaron 2 personas fallecidas, y que aparentemente fue una situación en la que por irse peleando vía, como muchas veces ocurre desafortunadamente en nuestro país, por esa cultura que mantenemos de tratar de ser siempre el que gana, de ser el más buzo, de ser el más vivo, ¿verdad? Atribuyen a eso que se están defendiendo, pero como digo, ¿defenderse de qué? Nadie está atacando a nadie acá. Pero dijo, por cierto, un diputado, ¿verdad?, que decir la verdad no es odio. Un diputado de Arena, del cual me voy a reservar el nombre. Este diputado mencionaba eso cuando le expresaban que algunos congresistas de otro país estaban señalando que hay que dejar de fomentar el lenguaje de odio. Sin embargo, cuando ellos hablan de lenguaje de odio, nada más se lo atribuyen al gobierno, en el órgano ejecutivo, sembrando odio y división, y ellos pues solamente tratan de sembrar paz, armonía, unidad, etc. Lo demuestran ambos en sus himnos, tanto el partido de izquierda como el partido de derecha, aunque ahora no se sabe si son lo mismo. Entonces él, cuando se les atribuye a ellos que también siembran un lenguaje de odio, sin pensarlo, hizo referencia a un anuncio en el cual, un spot publicitario, en el cual el gobierno decía de que decir la verdad no es sembrar odio, y decir que en el pasado hemos tenido partidos políticos que han gobernado y que lo han hecho empujando y encubriendo la corrupción. Eso no es mentira, para empezar. Y decirlo tampoco es sembrar odio. Decir que a un dirigente empresarial que ahora dice que hay que respetar la Constitución y que sus empresas aparecen acusadas de evadir una buena cantidad de millones de dólares, escuchar su discurso hablando sobre respetar la Constitución, pero olvidándose de que pagar los impuestos es parte de la ley, de una ley secundaria que tiene su fundamento en la Constitución, es incoherente, aparte de ridículo hasta cierto punto. De manera que yo considero que es importante que siempre tengamos presente de que no se debe de tener una doble moral o un doble rasero para medir las cosas. Si usted consideró que el 9 de febrero lo que hubo fue un intento de golpe de Estado o un golpe de Estado fallido, como le llaman, para decirlo más técnicamente, hey, usted que defendía la democracia y decía que eso fue un golpe de Estado fallido, ahora
está frente a otro golpe de Estado en un nivel de intento todavía. Entonces, como usted defiende la democracia, debería de manifestarse también en contra de eso. Porque de lo contrario, lo que usted está indicando es que para usted simplemente a lo que usted se opone es a las acciones del gobierno, porque a lo mejor el presidente no le cae bien. Y o sea, nadie está obligado a que le caiga bien el presidente. Sin embargo, trate de ser un poco objetivo en sus apreciaciones. En lo personal, y también retomando algunas palabras que vi, que leí en una red social, esta acción que realizan los diputados de tratar de evaluar al presidente para, según ellos, destituirlo de su cargo, y para lo cual aparentemente pues tienen la mayoría calificada, tiene un trasfondo, y es el de desviar la atención de un posible fraude electoral que se podría estar fraguando, y esto es a nivel de podría, a nivel de posibilidad, desde el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? En donde aparecen un par de personajes que son 2 diputados del Frente, al igual que 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, representantes de esos mismos partidos, 2 diputados, uno del Frente y uno de Arena, y 2 magistrados, uno del Frente y uno de Arena, defendiendo la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral. Pero usted ve a todas luces, o usted debería de ver, ¿verdad? Como usted es imparcial también, que, por ejemplo, la sala emitió una resolución para cancelar la diputación, o la candidatura más bien a la diputación de un candidato del partido Nuevas Ideas por un juicio que tiene en proceso, un juicio que, si bien es cierto, es un juicio, ¿verdad? Pero que usted podría considerar menos grave que las situaciones en las que se han visto involucrados algunos diputados, al igual que un candidato a la reelección por la alcaldía, al igual que, bueno, 2 candidatos a la reelección por la alcaldía, y que sin embargo ni la sala ni el Tribunal Supremo Electoral se han pronunciado respecto a eso. Entonces, cuando usted ve la parcialidad con la que estas instituciones se manejan, no es descabellado el pensar que puede efectivamente estarse fraguando fraude electoral con algunos de los mecanismos que están bajo el control del árbitro de estas elecciones. No digo con ello de que se esté haciendo, digo de que la posibilidad existe. Y que la invitación es a que estemos atentos de que eso no ocurra. Sin embargo, el nivel de aprobación del que goza el presidente, en mi opinión, vuelve imposible el hecho de que los diputados puedan lograr este cometido que tienen en este momento. Sin embargo, el hacer ruido pues desvía la atención del otro tema, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el artículo 131 de la Constitución en el ordinal 20 dice de que una de las facultades de la Asamblea Legislativa es declarar con no menos de 2/3 de votos de los diputados electos la incapacidad física o mental del presidente, y señala de otros funcionarios también, para poder ejercer sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de 5 médicos nombrados por la Asamblea, entre los que figuran desde hace rato el nombre de un médico que fue en su momento director de medicina legal y que es un increíble admirador del presidente Bukele, que sin que lo hayan nombrado uno de los médicos de esa comisión, él ya anticipa juicios desde hace un par de meses o años, en los que él ya dictaminó, sin hacer ningún análisis, de que el presidente no está en condiciones de gobernar, ¿verdad? Entonces ya se imagina usted el nivel de imparcialidad que tendría esta comisión.
y el nivel de objetividad que van a tener los resultados que ellos propongan. Al hablar de los 2/3 de los diputados, estamos hablando de 56 votos, ¿verdad? Para aquellos que no conozcan la forma de realizar esos cálculos, aunque esto lo escucha cada rato en las noticias. Sin embargo, la Constitución también en el artículo 87 reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido o por graves violaciones a los derechos consagrados de esta. Desde mi punto de vista, uno de los derechos que tenemos nosotros es el de emitir el sufragio para elegir a nuestros gobernantes. Muchos de nosotros confiamos nuestro voto a el actual presidente y desde mi punto de vista, al realizar la asamblea un acto que desde mi juicio, es un acto arbitrario, estaría transgrediendo nuestros derechos, o por lo menos los derechos de los que elegimos esta opción. Y que también desde mi punto de vista, desde que inició el gobierno, lo único que ha encontrado en los personeros que tenemos actualmente en la Asamblea Legislativa han sido obstáculos al gobierno. Y no es como dicen ellos, no es como dicen los diputados de que es que hay que controlar al gobierno y al órgano ejecutivo. Es decir, para eso es que se ha creado la Corte de Cuentas. O sea, los diputados no son auditores. Para eso existe la Corte de Cuentas. Si la Corte de Cuentas no da los resultados que a lo mejor esperaríamos como salvadoreños, porque si los diera, no veríamos los niveles de corrupción que hemos visto desde el pasado. Pero si esta institución funcionara como debería, no tendríamos los casos que hay de corrupción. De manera que si la Corte de Cuentas ha venido trabajando como lo ha hecho, a lo mejor no con los resultados que esperamos, a lo mejor con algunos resultados, se debe también a la forma en la que la han venido integrando. Entonces, nos demuestran los diputados que ellos no confían en la Corte de Cuentas. Y a lo mejor tienen razón. Sin embargo, ellos están a cada momento tratando de involucrarse o de realizar acciones que no forman parte de las facultades que ellos tienen. Es decir, las facultades que tienen de interpelar ministros, sí, eso forma parte de las atribuciones que le da la Constitución. Sin embargo, las actividades de fiscalización no son una actividad que forme parte de sus atribuciones y que hasta ahora pues han tratado de ejercer esa actividad. Entonces, yo creo que todos mis estimados espectadores, tiene un límite y mi punto de vista es que los diputados, a no ser que de verdad no les dé su capacidad de reflexión para poder visualizar las posibles consecuencias de una acción de esta naturaleza, pero si les da, ellos deben estar conscientes de que están jugando con cosas que se nos pueden de salir de control a todos los salvadoreños. Y que lo más probable es que de ocurrir cosas como las que estoy mencionando, luego van a aparecer haciéndose las víctimas, ¿verdad? Y señalando de que a ellos se les está maltratando y que se les están vulnerando sus derechos como lo han hecho hasta ahora. Porque hasta hoy siempre han tenido la posibilidad de hablar, de gritar, de señalar, etcétera. Pero cuando se les señala, cuando se les cuestiona, ya eso se convirtió en persecución política o en la otra defensa usual que utilizan, expresiones de violencia contra la mujer. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco prudentes y tenemos que tratar de esperar cómo se desenlazan los acontecimientos del 28 de febrero. Ojalá y no cometan la torpeza, desde mi punto de vista, ¿verdad?, de llevar a cabo
este proyecto en el que están trabajando los honorables padres de la patria, porque me parece de verdad una situación completamente descabellada. Como dije al inicio, tienes todo el derecho de disentir, tienes todo el derecho de no estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, creo que estas palabras, estas ideas pueden abonar un poquito al diálogo y al debate. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal. Puedes hacer clic en la campanita para que recibas videos cuando sigamos subiendo, porque como dije, dada la coyuntura, al parecer pues es necesario el tratar de abonar un poquito con nuestras ideas a lo que ocurre y al trabajo de formar opinión. Y también no te olvides de compartirlo con aquellas personas a las que consideres que pueda serles de utilidad. Un abrazo para todos y ojalá y sigamos mejor. Adiós.